Hola, vamos a ver el teorema de Bernoulli y el teorema de Torricelli, que es lo que corresponde al bloque 3 del parcial 1. Entonces comenzamos. ¿Qué es el teorema de Bernoulli? El teorema de Bernoulli prácticamente es una aplicación del principio de conservación de la energía, ¿no? Específicamente este teorema dice que si el flujo no intercambia energía con el exterior por medio de motores, rozamiento, energía térmica, entonces este flujo se tiene que mantener constante. Eh, ¿A qué flujo me refiero? Me refiero al flujo de un líquido, por ejemplo, en una tubería, ¿no? Para ver este teorema vamos a considerar tres únicos tipos de energía que posee el fluido dentro de la tubería, que pueden cambiar de un punto a otro. Estos tipos de energía son energía cinética, potencial gravitatoria y la energía debida a la presión del flujo, es decir, la presión hidrostática. Vamos a ver cada una de ellas por separado. Entonces, para ello vamos a considerar la figurita que aparece aquí arriba y, bueno, la energía cinética es la energía que se debe a la velocidad del flujo, ¿no? A la velocidad que tiene el flujo en esta tubería, y ella se calcula mediante la formulita que aparece aquí a la derecha, multiplicando un medio por la masa del fluido por su velocidad al cuadrado. La energía potencial gravitatoria es debida a la altura del fluido, que como vimos en el curso de física 1, esa la podemos calcular como multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Y la energía de presión es debida, obviamente, a la presión a la que está sometida el flujo. Esa se calcula mediante multiplicando la presión por el volumen. Muy bien, por tanto, podemos expresar el teorema de Bernoulli en una forma matemática de esta manera, ¿no? Es decir, sumando la energía potencial más la energía, la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía de presión, y eso en cada punto del fluido debe mantenerse constante, ¿sí? Entonces, en esta formulita B minúscula es la velocidad del flujo del fluido en la sección de tubo considerada. G ya sabemos que es la constante de la aceleración de la gravedad, H es la altura desde un punto de referencia, P es la presión a lo largo de la línea de corriente del fluido y ρ es la densidad del fluido. Ahora bien, si consideramos dos puntos del mismo ducto, digamos este punto 1 y el punto 2 acá, entonces esa ecuación queda de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la suma de las tres energías que acabo de mencionar en el punto 1 tiene que ser igual a la suma de las tres energías en el punto 2. No importa si la velocidad 1 es distinta a la velocidad 2, si la altura 1 es distinta a la altura 2, lo importante es que la suma de esas tres energías es la misma, ¿sí? En este caso, m, la masa, es constante por ser un sistema cerrado, y el volumen también lo es porque estamos considerando fluidos incompresibles, es decir, que no cambian su volumen si aplicamos presiones, ¿no? Entonces, dividiendo todos los términos de la ecuación por el volumen, podemos obtener una forma más común de la ecuación de Bernoulli y más sencilla, ¿no? Que solo me queda en función de la densidad del fluido. Entonces, si yo divido toda esta ecuación entre el volumen, voy a llegar a esta ecuacioncita que aparece aquí abajo. Todavía puedo simplificar más esta expresión, y ya que podemos considerar que la altura es constante, es decir, que esta h1, que la altura del punto 1 sea igual a la altura del punto 2, y cuando hago eso, pues este término va a ser igual a este de acá, y entonces, como aparecen ambos lados de la ecuación, puedo eliminarlos, ¿no? Entonces yo puedo pasar de esta expresión a la de acá abajo, que ya es más simple, ¿sí? Ahora bien, y bueno, esta es la que vamos a usar en los problemas, ¿no? Los problemas planteados para el bloque 3.
Una aplicación del un ejemplo de aplicación del principio de Bernoulli lo encontramos en el flujo de agua en una tubería que tiene una sección variable, es decir, que la tubería cambia de su grosor, ¿no? Entonces, en este punto nos fijamos en dos puntos, en el punto 1, en la parte gruesa de la tubería, digamos, y un punto 2 en la parte delgada de la tubería. Entonces, cuando vemos que el fluido se mueve hacia la derecha, la velocidad en el punto 2, en este punto, tiene que ser mayor que en el punto 1. ¿Y esto por qué? Como una consecuencia de la ecuación de continuidad que vimos en el bloque 2. Entonces la presión en el punto 2 tiene que ser menor que en el punto 1. Es decir, la presión aquí tiene que ser menor que en el punto 1 de acá, ¿no? Y esto es una consecuencia de la ecuación de Bernoulli que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Es decir, que la caída de presión determina las diferencias de altura que nosotros podemos medir en las columnas estas que ponemos aquí, ¿no? Muy bien, el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli es una consecuencia directa del teorema de Bernoulli. ¿Qué dice el teorema de Torricelli? Pues dice que la magnitud de la velocidad con que sale un líquido por el orificio de un recipiente es igual a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio. ¿Qué significa eso? Veamos la figurita esta de aquí. Entonces, esta figurita es un recipiente que contiene agua, por ejemplo, y que tiene destapada esta parte de acá, ¿no? Entonces, a este recipiente se le ha hecho un orificio en la parte inferior por la cual está fluyendo hacia afuera el agua, ¿no? Entonces, el teorema de Torricelli me está diciendo que la velocidad con la que sale ese líquido por el orificio va a ser igual a la velocidad con la que cae un objeto desde esta altura, con la que cae un objeto en caída libre desde esta altura, ¿sí? Y esta velocidad va a ser igual a raíz de 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura. Vamos a intentar deducir esta formulita a continuación. Para ello vamos a considerar el teorema de Bernoulli, ¿no? Aquí, en el punto 1, la suma de las tres fuerzas cinética, potencial gravitatoria y energía de presión es igual a la suma de las tres fuerzas cinética, energía gravitacional y energía de presión en un punto 2. En esta ecuación podemos nosotros hacer cero la energía cinética del punto 2, la energía cinética de, digamos, en esta altura, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos considerar que la velocidad del líquido en ese punto es despreciable o es cero si la comparamos con la magnitud de la velocidad con la que sale el fluido por el orificio, ¿no? Entonces, cuando hago eso, este término es cero y me queda una ecuación más simple. Más aún, cuando en el punto 1, es decir, cuando el orificio que nosotros le hagamos al recipiente se encuentre en el fondo de este, entonces esa altura la podemos considerar cero y entonces podemos hacer este término, la H1 igual a 0, ¿no? Entonces cuando yo hago ese término igual a 0, me voy a simplificar todavía esta ecuación a esta de acá, ¿no? Y podemos hacer todavía una simplificación más si, si consideramos que la energía de presión es provocada por la presión atmosférica y esta presión la podemos considerar como que es la misma en este punto de aquí y a la altura donde se encuentra el orificio, entonces este término y este término son iguales, ¿no? Y como son iguales y están en ambos lados de la ecuación, yo los puedo eliminar, ¿sí? Entonces, todavía esta ecuación se puede simplificar a la de acá abajo. Y ya he llegado a la formulita que quería llegar. Simplemente tengo que despejar la velocidad 1 que corresponde a la velocidad del fluido sobre el orificio. Cuando hago eso, esa velocidad 1 me queda
que es igual a raíz de 2 veces la gravedad por la altura del líquido, ¿no? Y generalizando, pues me queda de esta manera, donde la velocidad de la v minúscula representa la velocidad del líquido que sale por el orificio medida en metros por segundo. La g, ya saben que es la aceleración de la gravedad y que tiene un valor de 9.8 metros por segundo cuadrado. Y la h representa la profundidad a la que se encuentra el orificio de salida, ¿no? Un ejemplo de aplicación del teorema de Torricelli es lo que se conoce como el tubo L. ¿Qué es el tubo L? Pues es un tubo que me permite de manera muy sencilla medir la magnitud de la velocidad de la corriente en un río. ¿Cómo puedo medirlo? Pues yo introduzco este tubo en el río, y al introducirlo en la corriente, la presión de esta corriente va a hacer que el agua se eleve sobre el tubo a una cierta altura de la superficie, ¿no? Si yo mido esa altura, puedo aplicar la formulita que acabamos de obtener para el teorema de Torricelli, que es esta de aquí. Pongo la altura aquí, esta g es conocida y puedo entonces calcular la velocidad de la corriente del río, ¿no? Entonces, de esa manera muy simple se puede medir la velocidad de la corriente de un río. Eso es lo que corresponde al bloque 3 del parcial 1. Gracias.